Bueno, pues buenos días de nuevo. Continuamos con la jornada de hoy. Estamos en Castrojeriz con esta actividad organizada por PRINCAL y con el apoyo de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Hemos trabajado a las 10 de la mañana sobre despoblamiento desde la perspectiva de la diversificación de la economía en el medio rural. Y ahora vamos a cambiar de tono, vamos a cambiar de perspectiva, vamos a cambiar de ángulo y vamos a poner el punto de vista del despoblamiento, en el caso concreto de Castilla y León, desde la visión europea. Este es uno de los temas o una de las perspectivas que desde PRINCAL hemos seleccionado para observar el fenómeno del despoblamiento, por la importancia que tiene la Unión Europea en lo que se refiere a la lucha contra el despoblamiento de las zonas rurales. El despoblamiento es podríamos decir, un aspecto que incide en Castilla y León de manera profusa, pero también hay otras comunidades autónomas, hay otras regiones de España y de otros países del entorno europeo donde el despoblamiento es un problema. Por lo tanto, podríamos llegar a la conclusión de que el despoblamiento es un problema europeo, como así lo es. En este sentido, el objetivo fundamental de este coloquio, el coloquio que vamos a empezar ahora, es conocer, en primer término, cuáles son esas orientaciones de lucha contra el despoblamiento por parte de la Unión Europea, de las instituciones públicas europeas, y en segundo lugar, abrir un breve debate. Para empezar voy a presentar a las personas que van a intervenir. En primer lugar vamos a contar vía streaming con Alba Barrutieta, representante de la Dirección General Agri de la Comisión Europea. Y luego en el taller vamos a contar con José Luis Galana del proyecto Territorios Activos, ¿verdad? Profesor de la Universidad de Burgos. Y luego Loreto Madrigal del proyecto Neolab de PRINCAL Europe Direct Castilla y León. Empezando por el principio, Alba, te pedimos disculpas por el retraso, pero estas son cosas que pasan. Alba, muchas gracias por estar con nosotros. Yo no sé si te oímos. Ahora háblanos, Alba. No. Un poco lejos, muy lejos. Pues no sé. Ahora te oímos. Bueno, Alba, yo voy a hacerte una muy breve presentación y a partir de aquí tú ya has la palabra. Sí, reiterar el agradecimiento de participar en estas jornadas de PRINCAL. Alba es representante, como decía anteriormente, de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea. Así que cuando tú quieras, tú ya das la palabra, Alba. No sé si se escucha bien porque escucho como un ruido. Cuando yo hablo se escucha bien. Vale, pues os voy a compartir porque os he preparado una presentación. No sé si la veis. Sí. ¿Veis mi presentación? Si no os veo a vosotros. Sí que la vemos, sí, Alba. Vale, pues bueno, primero quería por supuesto presentarte un poco. Yo trabajo, como ya habéis dicho, en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural y más específicamente en menor medida tiene que ver con la sostenibilidad social. Esto que es lo que nosotros trabajamos mucho con las personas que viven en zonas rurales y las personas que se dedican a la agricultura. Entonces veréis que hago bastantes referencias a esto, ¿no? Un poco para lo que me habéis invitado y lo que voy a intentar abordar es daros una visión así un poco general de cómo la Unión Europea está abordando los retos demográficos de las zonas rurales a través de distintas políticas y distintos instrumentos. Y vamos a hablar sobre todo de lo que nos concierne a la Dirección General de Agricultura, que es la PAC y también la visión a largo plazo sobre las zonas rurales de Europa. Entonces os he preparado como este pequeño índice porque al final pues, es una presentación un poquito larga, de media hora, entonces quiero como explicar un poco para que la sigáis con la mayor facilidad posible.
Primero os voy a dar un poco de contexto. Alba, perdónanos, ¿no vemos el índice? Vemos más. Ahora. Esto pasa siempre, de verdad, es que... Vale, ¿lo veis bien, no? Sí. Vale, pues lo que os decía, como es una presentación un poco larga, pues os he explicado un poco cómo se va, cómo la estructura y así la podéis explicar de manera primero os daré un poco de contexto, como os decía, porque como bien estaba diciendo en la presentación, la despoblación es un fenómeno que es, por supuesto, muy importante en Castilla y León, muy importante en España, pero también quiero enseñaros algunos datos de cuál es la situación a nivel europeo y de por qué también la intervención a nivel europeo es tan necesaria. Y también los datos que os voy a dar voy a intentar que se remarque también dónde está España dentro de los diferentes indicadores para que veáis un poco cómo estamos performando o cuál es la tendencia de España dentro de la parte general de la Unión Europea, ¿no? Y después de daros este contexto, pasaremos a hablar un poco de la respuesta ante estos retos, ¿no? Entonces aquí lo que os decía que hablaremos sobre la PAC y sobre todo el desarrollo rural dentro de la PAC, y después hablaremos también sobre la visión a largo plazo para las zonas rurales de la Unión Europea. Y esta sería un poco la presentación que se prepara. Entonces, empezando por el contexto, no sé si puedo acercar esto porque igual lo veis muy pequeño. Pero bueno, igualmente os lo voy a ir comentando para que no haya pérdida. Entonces, os quería empezar por este gráfico que me parece muy relevante porque muestra el porcentaje de población que vive en cada zona europea por cada urbanización. Es decir, cuánta población vive en zonas rurales, cuánta población vive en ciudades y cuánta población vive en zonas intermedias. Y vemos que a nivel europeo, el 26% de la población europea está viviendo ahora mismo en zonas rurales. Lo que pasa es que si nos acercamos un poco más y empezamos a analizar un poco qué es lo que pasa en los diferentes países, vemos que en España, por ejemplo, las diferencias entre lo rural y lo urbano son muchísimo más grandes. De hecho, vemos que en las zonas rurales vive solo el 12% de la población española. No sé si aquí veis un indicador, os he subrayado en España. Y sin embargo, en las zonas urbanas vive más del 55% de la población. Entonces, las diferencias son muy grandes. Y ya, si nos ponemos por grupos de edad, os quiero justo enseñar este grupo de edad que es de 14 años, las diferencias son muchísimo más grandes. Por ejemplo, en el caso de España, solo entre el 2 y el 3% de la población de 13 y 14 años vive en zonas rurales. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo estamos atendiendo a un fenómeno de despoblación de las zonas rurales, sino también de un profundo envejecimiento de las zonas rurales, ¿no? También otros indicadores que creía que podían ser interesantes son los que tienen que ver con la educación, porque al final, cuando hablamos de educación, también hablamos del futuro de las zonas rurales. Entonces, os traigo este indicador que es por la encaje de población que lo estudia en el trabajo, y en este caso vemos que también hay diferencias entre la media europea y la media la media europea a nivel rural y a nivel urbano, que son los 2 puntos de diferencia, 10% de las personas en ciudades y 12% de las personas que viven en entornos rurales, y en este caso, en el caso español, vemos que estamos más o menos en la media. No obstante, otro indicador que a mí me parece muy relevante es el porcentaje de población con estudios superiores. Aquí vemos que la diferencia a nivel europeo entre las zonas rurales y las zonas urbanas es tremenda, es decir, el 26% de la población que vive en zonas rurales tiene estudios superiores, y sin embargo el 45% de las personas que viven en entornos urbanos tienen estudios superiores, es casi el doble. Entonces vemos como que aquí realmente, pues por muchos motivos, entre otros la distancia con lugares donde se puede impartir en la educación superior, pues bueno, hace que esta brecha sea muy grande y que por supuesto afecte al futuro y a la prosperidad de las zonas rurales en Europa, y también en el caso de España, que vemos que la media es muy similar a la europea. También quería traeros este indicador, que es el de riesgo de pobreza, porque bueno, en el caso de España es muy claro, pero también en toda la Unión Europea la población que vive en zonas rurales está en mayor riesgo de pobreza que en las zonas urbanas. Vemos que en zonas rurales es el 19% de la población europea y en zonas urbanas es el 16%. En el caso español, en zonas rurales asciende a casi el 28%, es decir,
más de una de cada 4 personas que viven en entornos rurales están en riesgo de pobreza, pero estos son datos realmente alarmantes. En cuanto al acceso a servicios, os he traído algunas gráficas que también creo que son importantes. Por ejemplo, os he traído la distancia a escuelas primarias. Vemos que, por supuesto, en toda la Unión Europea la distancia es mucho mayor en zonas rurales que en zonas urbanas, no es ninguna sorpresa, pero está bien también tener datos que lo muestren. La media europea es de 5 kilómetros y en ciudades, sin embargo, es de 0,7, entonces realmente la diferencia es muy grande. Luego, cuando ya pasamos a escuelas secundarias, por supuesto, esta distancia se multiplica y en las zonas rurales pasa a ser de más de 10 kilómetros de distancia a la escuela secundaria más cercana y, sin embargo, en ciudades esta se mantiene en 1,5. En el caso español vemos que estamos performando un poco mejor que la media europea, ya que la distancia a escuelas secundarias pues está en torno a 7 kilómetros más o menos en las zonas rurales. Luego, en centros de salud, vemos que sí que aquí España performa un poco peor, sí que es cierto que en las zonas rurales tenemos una media de unos 14 kilómetros a los centros de salud más cercanos, entonces esto es una distancia bastante grande, sobre todo para, como muchos conocéis, pues para personas más mayores que quizás no pueden transportarse en vehículos privados, pues bueno, todo esto se hace más complicado. Y bueno, en el caso español vemos que estamos por encima de la media, es decir, que estamos a más de 20 kilómetros del centro de salud más cercano de media, más o menos, desde las zonas rurales. Y luego os he puesto una última gráfica que tiene que ver más con el ocio, por ejemplo con los cines, porque muchas veces cuando estamos hablando de por qué la gente no se queda en las zonas rurales, pues por supuesto hablamos de servicios básicos, pero también tenemos que hablar de ocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, os he traído esta gráfica sobre cines, ya que vemos que las distancias aumentan mucho. La media europea de distancia a cines desde las zonas rurales es casi 18 kilómetros y en España esto es mucho más grande, vemos que supera los 25 kilómetros. También tenemos que tener en cuenta que muchas veces cuando estamos hablando de distancias en España, al final España es un país muy grande que es muy difícilmente comparable con otros países como Holanda o como Bélgica, donde por supuesto todo está mucho más cerca. Y luego el último dato que yo os quería traer tiene que ver con el relevo generacional. Imagino que esto es algo que os suena a muchos de vosotros. En la Comisión Europea ahora mismo es una prioridad hablar de esto, del relevo generacional. ¿Qué es el relevo generacional? Es realmente la capacidad de poder seguir produciendo comida a nivel de la Unión Europea. El problema que tenemos actualmente es que la edad media de los agricultores en la Unión Europea es de unos 57 años, que esto creo que es una edad media muy elevada, y además os quería traer este dato que a mí cuando lo leí me resultó muy impactante, y es que hay más explotaciones agrícolas que están gestionadas por personas mayores de 65 años, esto es un 33%, es decir, un tercio por personas que están por encima de la edad de jubilación, que por menores de 40 años, que eso es un 12%. Entonces, claro, pensamos en el relevo generacional y decimos, necesitamos a más personas que ocupen esta parte de menos de 40 años, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Vemos que hay algunas causas que hemos agrupado aquí en cuatro grupos. Sería pues, la dificultad de acceder a la tierra, financiación, sabemos que es muy costoso iniciarse en la agricultura o en la ganadería, también el acceso al conocimiento y también, por lo que veníamos hablando en todas las diapositivas anteriores, lo atractivo de las zonas rurales, que estamos en zonas que es muy difícil acceder a servicios, que es muy difícil acceder a ocio, y pues que tienen unas perspectivas bastante negativas, pues es muy difícil atraer a gente que quiera ir a zonas rurales a vivir y a desarrollar una carrera profesional ahí, ¿no? como agricultor o como ganadero. Pero bueno, también os quería comentar que desde la Comisión Europea estamos trabajando en ello, estamos ahora mismo trabajando en una estrategia de relevo generacional que se publicará en otoño este año y que esperemos pues, que ayude a luchar contra esta brecha. Bueno, entonces, si hemos hablado un poco de cuál es el contexto actual, que yo creo que es muy importante para entender que la despoblación es un problema a nivel europeo y que por tanto requiere una respuesta coordinada también a nivel europeo, pues eso, ahora os explico un poco cuáles son los instrumentos para el desarrollo rural que tenemos desde la Unión Europea. Si bien es cierto, me voy a centrar sobre todo, como os venía diciendo, en aquellos que están gestionados por la Dirección General de Agricultura, son los que más conocemos, pero en cualquier caso hay muchos otros. Os he señalado aquí
los que no están rodeados en rojo, que es por ejemplo la Agenda Territorial 30, la política de cohesión. Estas son también políticas muy importantes, y que si tenéis dudas específicas sobre esto o sobre otras, si después me mandáis un email, pues intentaré coordinarme con mis compañeros de otras direcciones generales para daros una respuesta lo más clara posible. Entonces, bueno, empezando por la política agraria común, por la PAC. Por supuesto, esto sonará a muchos de vosotros, es una de las políticas más conocidas a nivel de la Unión Europea, además también es una de las más antiguas. De hecho, comienza en 1962, realmente hace muchísimo tiempo, y es muy importante porque supone una asociación entre agricultura y sociedad, un compromiso entre Europa y los agricultores. Y esta nace con muchos objetivos, que además se han ido ampliando en los últimos años. Entonces está desde apoyar a la productividad de los agricultores, asegurando también que haya un suministro tanto estable como asequible de los alimentos, es decir, que los consumidores podamos seguir accediendo a alimentos aunque estemos en una situación de crisis, por ejemplo. También se busca garantizar que los agricultores de la Unión Europea puedan tener un nivel de vida razonable, asegurarles los ingresos mínimos. También contribuir, por ejemplo, en los últimos años, sobre todo, a la lucha contra el cambio climático y a la gestión de los recursos. Aquí se va a financiar se va a apostar, más bien dicho, por un tipo de producción y no por otro, que tiene que ver con el reto también del cambio climático. Luego también sería conservar los paisajes y las zonas rurales de la Unión Europea, que tiene mucho que ver con todo lo que vamos a hablar a continuación, y también mantener viva la economía rural. Es decir, cuando estamos invirtiendo en agricultura, también estamos facilitando o ayudando a que haya otros sectores que están en torno a la agricultura, rodean la agricultura, y que también puedan desarrollarse en las zonas rurales y mantener un tejido ahí económico vivo. Os traigo también aquí, de forma ya más específica, cuáles son los objetivos de la PAC en el marco en el que estamos actualmente, que es el 23-27, para que entendáis un poco también por dónde estamos tirando desde la Comisión Europea, pues eso, cuando pensamos en las zonas rurales. Los objetivos son la competitividad, por supuesto, también que los agricultores tengan un mayor poder en la cadena alimentaria, esto es clave. Como se decía, la lucha contra el cambio climático es muy relevante, la gestión medioambiental y de los recursos existentes, también ligado al cambio climático, es muy relevante. Como se hablaba también, el mantener unos paisajes, el relevo generacional, que ya os he comentado que es una prioridad absoluta. Pues he puesto un poquito más grande aquí las zonas rurales, que es un poco lo que vamos a hablar más en esta presentación. También la alimentación y salud, muy ligado al bienestar animal, que es una reclama cada vez más grande por parte de los consumidores. Y por último, unos ingresos viables y justos para los agricultores. Esto es un poco el marco en el que estamos trabajando. Y dentro de la PAC, como también muchos sabéis, realmente la forma de estructuración es mediante los pilares principales, ¿no? Hay un pilar que es la ayuda directa a los agricultores y ganaderos, pero luego hay otro pilar que es el que quizás más nos concierne hoy, que es el de apoyo al desarrollo rural. Este es como un 25% más o menos de la ayuda total de la PAC. Y este segundo pilar lo que viene es apoyar al primero, ¿no? Al final lo que busca es mejorar tanto la sostenibilidad social como medioambiental como económica de las zonas rurales en las que realmente está sucediendo la agricultura y la ganadería, porque muchas veces pensamos en los agricultores o ganaderos como en abstracto, pero estos viven en zonas rurales, ¿no? Entonces necesitamos también que haya inversiones en estas zonas para que puedan habitar. Y bueno, también os quería explicar un poco cómo funciona esto. Tanto el desarrollo rural se integra dentro de los planes estratégicos nacionales, es decir, lo que hace la Comisión Europea es generar la política agraria común para un marco, y la tenemos que entender un poco como una especie de caja de herramientas, damos unas herramientas a los Estados miembros, y estos Estados miembros son los que eligen las diferentes herramientas que quieren utilizar o no, para crear estos planes estratégicos nacionales que al final reflejan las prioridades en función del contexto. No es lo mismo el desarrollo rural o la agricultura en Bulgaria que en España. Entonces, por supuesto, los planes estratégicos nacionales son muy importantes. Y entonces, este desarrollo rural y las intervenciones en desarrollo rural se van a reflejar en estos planes estratégicos a nivel nacional. ¿Cuáles son estas intervenciones en desarrollo rural que se pueden realizar? Pues hay 8 artículos dentro de
la PAC que hablan de este tipo de intervenciones. Os voy a comentar algunas más por encima y otras por más detalle. Por ejemplo, estarían el artículo 70 con los compromisos ambientales, también el 71 con las zonas con limitaciones naturales, es decir, se va a dar más ayuda a agricultores y ganaderos que estén, por ejemplo, en zonas de montaña, en zonas insulares que tengan alguna dificultad o alguna limitación natural específica. También en las zonas con desventajas ligadas a requisitos obligatorios, por ejemplo, explotaciones que estén en la red natura o en un espacio protegido. El artículo 73 es bastante importante para el desarrollo rural, que tiene que ver con las inversiones, que pueden ser en transformación, en infraestructuras, en eficiencia energética, pero también, por ejemplo, en digitalización. El 74 también es inversiones, pero más en riego. El 75 tiene que ver mucho con el relevo generacional que os venía contando, es decir, se van a dar ayudas para establecer a los nuevos agricultores. En este año, en este marco del 23 al 27 se espera que se den estas ayudas a 377.000 agricultores. Esto es muy ambicioso, pero bueno, se espera llegar a este objetivo. Luego también el 76 sería instrumentos de gestión de riesgos en caso de crisis climática o cualquier otra. Y luego os quería traer con más detalle las intervenciones en el artículo 77, que es el de cooperación. Y dentro de aquí estarían intervenciones como, por ejemplo, las de innovación o las que tienen que ver con LEADER. Entonces os quería comentar un poquito más en el LEADER, y creo que este puede ser un enfoque muy importante y que además se ve mucho desde el territorio y está muy anclado, como os digo, al territorio y a las localidades pequeñas. Y bueno, ya sabéis que en Castilla y León hay muchos grupos, creo que son 44 los grupos LEADER que tenéis, los grupos de acción local que tenéis por ahí. Y bueno, para quien no lo conozca, este es un enfoque bastante antiguo, ya creo que lleva funcionando unos 30 años más o menos, y es relevante porque es bastante diferente a otro tipo de instrumentos, ¿no? Para empezar, su enfoque es ascendente, es decir, es la comunidad local la que va a definir la hoja de ruta y el desarrollo que quiere para su propia comunidad. Estos además se encuentran muy vinculados a un territorio local definido. También, como os decía, están gestionados por los grupos de acción local, que son grupos que tienen entidades tanto públicas como privadas, es decir, desde ayuntamientos hasta empresas, asociaciones, y lo que hacen es establecer una estrategia local como base para el desarrollo, ¿no? Se estudian las necesidades que hay en un territorio y se establece una estrategia, que es la estrategia de desarrollo local. Y bueno, os comento aquí que en estas burbujitas que esto supone el 7,7% del presupuesto del FEADER, y que para los años 23 a 27 se espera que se creen más de 2.600 estrategias de desarrollo local, lo cual es un número muy grande que muestra lo ampliamente extendido que está el enfoque LEADER. También os quería traer otro tipo de intervención, que serían los pueblos inteligentes o Smart Villages. Estos suelen financiarse a través de la intervención que os comentaba, 77 de cooperación, o sino también a partir, por ejemplo, de la intervención 73 de inversiones, que también os enseñé en la diapositiva anterior. Estos pueblos inteligentes yo creo que son un ejemplo muy bueno de desarrollo a nivel local. Justo creo que fue la semana pasada, estuve en un congreso también en el que nos explicaban cómo está funcionando esto en Extremadura, y la verdad que es un ejemplo buenísimo, y si queréis más información os puedo compartir lo que están haciendo ahí. Y bueno, ¿qué son los pueblos inteligentes? Al final son comunidades locales que se ubican en zonas rurales, y lo que buscan es, a partir de la detección de necesidades en esos lugares, crear soluciones innovadoras que muchas veces tienen que ver con la tecnología, y otras tienen que ver con ella obligatoriamente, y a partir de ellas generar una estrategia. Esta estrategia lo que busca es basarse un poco en los puntos fuertes de ese lugar, y entonces en base a eso pues ver cuáles son las oportunidades que se abren. Es muy interesante que también comparte algunos elementos con el enfoque LEADER, porque tiene un enfoque participativo, también de abajo arriba, y también suelen ser muy importante la cooperación, es decir, los pueblos inteligentes suelen estar muy conectados los unos con los otros para aprender y desarrollar cuáles son las buenas prácticas que se dan en los mismos. Os he dejado también por aquí un link que yo creo que puede ser relevante para vosotros cuando comparta la presentación, que es un mapa donde aparecen los diferentes
vigentes que existen en la Unión Europea, y también ahí podéis acceder a las fichas, a qué es lo que se está haciendo, a quién lo está implementando, datos de contacto. Entonces, no sé, creo que puede ser bastante relevante para inspiración, ¿no? Y bueno, ya que hemos terminado un poco este repaso por la PAC y sobre todo por el pilar 2 de desarrollo rural, donde hemos hablado de las diferentes intervenciones, hemos hablado de ejemplos específicos como LEADER o como Smart Villages, pasamos a esta segunda parte de la presentación, que también creo que puede ser relevante para vosotros, en la que hablo sobre la visión a largo plazo para las zonas rurales de la Unión Europea. Esto es un poco diferente. Bueno, esto empezó como una comunicación de la Comisión Europea que empieza, que será en junio de 2021, y lo que busca esta visión a largo plazo es establecer unos objetivos comunes para las zonas rurales de la Unión Europea para 2040. Entonces, estos objetivos se enmarcan dentro de 4 pilares principales. Esos pilares que están aquí reflejados, el primero es más fuertes, el segundo más conectadas, el tercero más resilientes, el cuarto más sostenibles. ¿A qué nos referimos con más fuertes? Pues a tener acceso a servicios, por ejemplo. Más conectados, pues más conectados vía transporte, pero también desde una perspectiva digital. Más resilientes tanto ante el cambio climático como también resiliencia social, ¿no? Esto que venimos hablando de sostenibilidad social. Y también más prósperos, es decir, que haya una diversificación económica en las zonas rurales. Entonces, en base a estos 4 pilares se establecen estos objetivos, ¿no? ¿Y cómo abarcar estos objetivos? Pues aquí os he indicado que se crearán 2 instrumentos principales. El primero sería el Plan de Acción Rural, que sería un poco cuáles son los deberes, ¿no? Por así decirlo, de la Comisión Europea para alcanzar estos objetivos, es decir, qué tenemos que hacer nosotros desde esta institución para alcanzarlo, qué acciones. Y luego estaría el Pacto Rural, que es un poco, se extiende el alcance y es un poco qué se puede hacer entre todos para conseguir estos objetivos. Y ahora pues os voy a contar un poco más sobre ambos. En cuanto al Plan de Acción Rural, bueno, os he puesto esta diapositiva, pero no hace falta que se lea bien ni nada, es un poco para pues, si tenéis curiosidad. Lo que creo que es importante saber del Plan de Acción Rural es que es una coordinación continua entre la Dirección General de Agricultura que lo gestiona con otras direcciones generales. Es decir, para las diferentes acciones, por ejemplo, si hay una acción en movilidad, pues la Dirección General de Agricultura se coordina con la Dirección General de Movilidad para crear una acción conjunta que asegure la movilidad en las zonas rurales, ¿no? Entonces, hay una coordinación constante entre las diferentes direcciones generales para lograr unos objetivos comunes que son los que establece la visión. Se establecieron 24 acciones temáticas, pero bueno, estas están a punto ya de agotarse. De hecho, se está empezando a trabajar en una renovación de este Plan de Acción Rural y se espera que este nuevo Plan de Acción Rural salga a la luz, creo que es a principios de 2026. Entonces, pues habrá una renovación de estas acciones. Y aparte de estas 24 acciones temáticas, se establecen 6 acciones transversales que tienen sobre todo que ver con los datos. Es decir, si queremos empezar a implementar políticas efectivas en las zonas rurales, necesitamos datos que nos muestren realmente qué es lo que está pasando a un nivel de granularidad muy bajo. Es decir, no podemos tener solo datos a nivel de comunidad autónoma ni a nivel de provincia, tenemos que tener datos mucho más aterrizados para poder ver qué es lo que pasa incluso en cada comarca. Entonces, pues bueno, las acciones transversales tenían que ver con tener mejores estadísticas, con definir las zonas rurales funcionales, también con el observatorio rural, que os he puesto aquí el link, porque todos los datos que sacaba al principio, si os interesan, vienen del observatorio rural que se creó, tiene unos datos buenísimos y hace muchos estudios en diferentes temáticas. Por ejemplo, han sacado una ahora sobre energía y vivienda, y bueno, pues creo que puede ser bastante relevante para saber un poco más sobre qué es lo que está pasando en Europa en las zonas rurales, ¿no? También se creó esta herramienta sobre fondos rurales que yo creo que es muy útil, se llama Toolkit, ¿no? Y entonces para lo que sirve, os he dejado también ahí el link, es para ver pues, las diferentes fuentes de financiación que existen en la Unión Europea y cómo estas pues, pueden ser utilizadas por diferentes organismos en los diferentes niveles. Entonces, bueno, pues esto es bastante útil también. El acción transversal tenía que ver con la verificación rural y la última acción transversal tenía que ver con una mejora en la gobernanza, es decir, con la creación de este pacto rural que os venía contando.
Y este pacto rural es algo mucho más amplio, ¿no? Porque, como os decía, los objetivos son ambiciosos, entonces la Comisión Europea puede hacer su parte, pero también necesita del resto de la población y del resto de stakeholders para que puedan ser parte de este proceso de cambio. Entonces el Pacto Rural realmente es una plataforma que busca aglutinar a diferentes agentes interesados dentro de las zonas rurales, y su gobernanza se basa un poco en tres patas, ¿no? Por una parte está la Oficina de Apoyo al Pacto Rural, que son los que hacen, por ejemplo, webinars sobre diferentes temáticas, son también los que comparten buenas prácticas, son los que hacen, por ejemplo, una newsletter, todo este tipo de cuestiones que son relevantes para que todo el mundo esté informado. Luego estaría una segunda pata, que es el grupo de coordinación del Pacto Rural, que esto es un grupo mucho más político, son unas 30 personas, y aquí hay representantes de todas las instituciones de la Unión Europea, también de la sociedad civil, y entonces pues estos se reúnen una vez cada 6 meses y deciden un poco hacia dónde va el Pacto Rural, ¿no? y toman decisiones estratégicas. Si estáis interesados en esto, hicieron también una declaración hace poco, a finales de 2024, que ha sido publicada y que creo que es bastante interesante, mostrando cuáles son los retos a los que se enfrentan las zonas rurales de Europa, y dan algunas recomendaciones muy útiles también para la Comisión y también a nivel nacional, para ver cómo estos se pueden atajar. Y luego la tercera pata de gobernanza sería la plataforma del Pacto Rural, que aquí es donde todos os podéis inscribir si os interesa. Ahora mismo hay más de 2.600 miembros ya en esta plataforma, y como os digo, la verdad que tiene muchas utilidades. Podéis asistir a los diferentes webinars, podéis intercambiar buenas prácticas en los diferentes grupos que hay por temáticas, podéis incluso, si ya estáis haciendo, si hay un grupo que ya está haciendo algo cada año o que está comprometido en una acción concreta para lograr estos objetivos, pues puede mandar un compromiso, que si os metéis en la página web lo podéis ver, y simplemente pues para dar mayor visibilidad a cosas que ya se están haciendo en estas rurales en un ámbito quizás no tan elevado como la Unión Europea, sino en otros niveles. Y entonces nada, esto ya os lo he puesto como modo de resumen sobre la visión a largo plazo para las zonas rurales de Europa. Estaría la parte europea, en la que se establecen los objetivos, se establecen los instrumentos de plan de acción y el pacto rural. A nivel nacional, los responsables políticos regionales o nacionales tienen que también ver cuáles son estos objetivos y ver un poco qué es lo que pueden hacer para dirigirse a ellos. Y luego, a nivel local, lo que os he comentado, esta plataforma es muy útil para organizar y también para fomentar las iniciativas de las comunidades. Y bueno, esto es un poco lo que os había traído hoy. Espero haber sido clara, sé que esto era una presentación un poco larga, pero bueno, tanto la PAC como la visión creo que son dos cuestiones y dos instrumentos muy útiles dentro de la Unión Europea, y que nada, espero que os puedan servir de inspiración. Y por supuesto, si tenéis preguntas, podéis preguntarme ahora o cuando queráis por mail. Muchas gracias. Muchas gracias, Alba. Yo creo que ha sido muy interesante la perspectiva tanto histórica tomando como referencia la PAC como la actualidad. Sí que a mí me gustaría preguntarte una cuestión referida a las políticas de desarrollo rural. Aquí en Castilla y León y en estos coloquios que estamos ahora organizando sobre despoblamiento, todos los que estamos participando en los debates tenemos muy claro que la lucha contra el despoblamiento está muy relacionada con el desarrollo rural, pero también nos gustaría que nos hablaras quizás de lo que el primer pilar de la PAC, o sea, lo que es la producción, la ayuda a la producción y al sostenimiento de rentas, aporta o lo que podría aportar desde una perspectiva europea a la lucha contra el despoblamiento. Sí, bueno, claro, entrar un poco más en el segundo pilar porque tiene que ver más con las intervenciones de desarrollo rural, pero por supuesto tenemos que tener en cuenta que las zonas rurales necesitan de los agricultores y de los ganaderos, porque en primer lugar hay
es una profesión que está muy atada al territorio y que genera que ellos vivan ahí, y no es como otras profesiones en las que quizás se pueden hacer en cualquier otro lugar. Esta profesión en concreto no solo te mantiene en el territorio, sino que también mantiene el territorio, ¿no? Entonces, por supuesto que los pagos directos son muy importantes para mantener población, también para mantener el paisaje, y para evitar muchos otros problemas, como pueden ser los incendios, como pueden ser pues todas estas cuestiones que suceden cuando se abandonan los territorios rurales. Entonces, por supuesto que el primer pilar es indispensable para fijar población y bueno, ya no solo fijar población, sino mantener la seguridad alimentaria de Europa, ¿no? No sé si esto contesta un poco sí, a lo que... Sí. Vale. Sí. Yo no sé si te parece tanto a Loreto como a José Luis, yo no sé si queréis hacer alguna pregunta o alguna persona del público que queréis que le transmitamos alguna pregunta a Alba. Pues casi yo le hago una pregunta. Ah, perdón. Tú, Ángel. Yo. Vale. Hola, Alba, buenos días. Hola. Yo quería preguntarte, porque bueno, yo voy a hablar ahora seguidamente un poco sobre nuevos pobladores. Bueno, porque tú sabes que Castilla y León es una región particularmente envejecida, una región que pierde población de año en año, y una región en la que muchas veces se habla sobre atraer población. No solamente fijar población, sino atraer nuevos pobladores, y atraer nuevos pobladores al medio rural. Y yo quería saber cuál es la opinión, o si la Unión Europea tiene alguna estrategia específica, o qué piensa de la posibilidad, o cómo se pueden atraer nuevos pobladores, quién pueden ser. Bueno, un poco que me digas tu opinión. Yo te diría que no hay una estrategia concreta, más allá de todo lo que se ha comentado. No hay como un foco en un grupo en específico, ¿no? Pero sí que todas esta estrategia que os he comentado, por ejemplo, con el pacto rural, o con la parte que os comentaba desde la Comisión Europea, al final el afianzar servicios básicos, el afianzar unos servicios sobre todo de educación, por ejemplo, de trabajar en la diversificación de las zonas rurales, todas estas iniciativas que se realizan desde la Comisión Europea en este marco que os he comentado, al final lo que buscan es fijar población, pero también atraer población. Es decir, lo que nosotros hablamos del derecho a quedarse, ¿no? El derecho a elegir dónde quieres vivir, y si quieres quedarte en una zona rural, que tengas todos los derechos cubiertos y todas las necesidades cubiertas, y si quieres irte a vivir a una zona rural, que también tengas estas necesidades cubiertas. Entonces, no hay una estrategia específica que vaya dirigida a un grupo específico, más allá, por ejemplo, en el caso de los agricultores con el relevo generacional, más allá de eso, de asegurar los servicios que son necesarios y que las zonas rurales sean atractivas, que es un punto fuerte ahora mismo en las políticas que estamos desarrollando. Pero bueno, la opinión, por supuesto, es que, como os decía, es esta visión de que cada cual viva donde quiera vivir, ¿no? Y que vivir en un sitio no te reste derechos. Alba, tenemos una última pregunta, sí. Y está un poco en referencia a lo que vaya a pasar o vaya a anunciar la Comisión Europea a partir del día 16. Yo creo que están todos los países de la Comisión Europea, o todas las personas de la Unión Europea, expectantes cómo va a quedar el post-28. Aquí hay muchos gestores de líder, de Castilla y León, que como has dicho son 44 grupos, y la pregunta es común, es decir, a partir del 28, yo no sé si nos puedes decir algo, o sabes o no sabes, porque es como una especie de secreto cósmico, pero ¿cuál es un poco, si lo sabes, si lo puedes contar, la perspectiva de cómo se va a posicionar primero todos los fondos del segundo pilar, porque parece ser que el primer pilar ya queda en la PAC, que sale el segundo pilar, y dentro del segundo pilar, en este caso, el líder?
Mira, la verdad que esperaba esta pregunta, pero es que no os puedo contar nada porque realmente hasta que no se publique mañana no tenemos ninguna información verídica al 100%, más que pues, algunos medios que están comentando, algunas filtraciones. Entonces nosotros al final pues sí que hay algunas esferas dentro de la Comisión Europea que ya saben un poco por dónde va a ir la cosa, pero nosotros a nuestro nivel pues nos vamos a enterar como el resto de personas mañana. Así que no os puedo contar nada más, la verdad, yo lo siento muchísimo. Si hubiera sido la charla el jueves, pues os podría dar más información, pero hoy martes era obligada la pregunta, ¿eh? Era sí. obligada la pregunta. Me lo imagino. Bueno, Alba, pues nada, pues muchas gracias que contar con tu presencia, y te llamaremos para próximas... para próximas... A partir del jueves la podemos llamar. A partir del jueves, te llamamos. Ya que te has ofrecido, aprovecharemos. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por el espacio y me voy a quedar aquí viendo el resto de las ponencias. Y nada, un placer Muy bien. asistir a este tipo de eventos, la verdad. Gracias, Alba. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Y ya dentro del taller y empleando un poco el marco de lo que Alba nos ha contado, como decía anteriormente, tenemos a José Luis Ladana del proyecto Territorios Activos, profesor de la Universidad de Burgos, y Loreto Madrigal del proyecto Neolab de PRINCAL, del Centro Europa Directo Castilla y León Rural. Voy a empezar por José Luis, que vas a hacer una presentación de tu proyecto, sí, lo que tú veas. Así que tú ya das la palabra, José Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Víctor. Si me haces el favor, pones el mapa que hemos visto antes. Voy a intentar ceñirme dentro de lo que hay a poco tiempo a toda esta cuestión. El proyecto, que ya está terminado, lo gestionaba la Universidad de Valladolid, yo estaba entonces allí, y de entrada era un proyecto para detectar o descubrir innovación en el medio rural, hacer unos laboratorios vivientes que se hicieron para poner en contacto la administración con los diversos actores que había, y también habría otro final que está en la Junta, una especie de mapa de la innovación en el medio rural de Castilla y León. La primera cuestión fundamental que había y que nos preocupaba a nosotros es que innovación puede ser muchas cosas y tiene muchas derivaciones, incluso yendo al manual de Oslo, deja conforme las últimas versiones del manual la vía a la innovación social, la territorial, y claro, nosotros desde Instituto de Urbanística nos importaba la cuestión territorial sobre todo. Y la primera pregunta primero era si había algunos territorios más innovadores que otros o cómo funcionaban, y segundo, si nos interesaba toda la innovación. La respuesta es que no nos interesaba todo tipo de innovación, porque desde un punto de vista territorial y en un contexto como este, la cuestión era aquella innovación que favorecía la habitabilidad de los territorios, porque al final el objetivo era el medio rural, no más que la propia innovación en ese sentido. Eso nos llevaba a otro tema, que es un asunto que creo que es fundamental, que es que el medio rural no existe. Así de sencillo, lo hemos visto, incluso Alba estaba comentando efectivamente que hay que ir al grano, porque las realidades son muy diferentes de un territorio a otro, incluso sin salirnos de Castilla y León. Las realidades, las necesidades, la percepción que la propia población tiene de dónde está y a dónde quiere ir, eso tendría que ver también con un tema que también viene de la Unión Europea. Yo particularmente trabajo mucho en ese tema de paisaje, por eso voy a evitar referirme al paisaje, pero vale, que es el convenio europeo que entiende que España ratificó en 2008, que es una nueva forma de hacer ordenación del territorio, y entiende que por paisaje se refiere, lo dice además así literalmente en unas recomendaciones de 2008, por la calidad del espacio donde vive la población. No está hablando de un producto comercializable, no está hablando de cuál es la calidad de ese espacio
y dónde quiere vivir la gente. Bien, no voy a profundizar por esa vía porque es compleja. Entonces empezamos por tener que mirar cómo clasificábamos, entre muchas comillas, el medio rural en Castilla y León. Para empezar, con una realidad que aquí ha surgido ya, los parámetros de la OCDE y de la Unión Europea no nos servían porque definen ciudad como algo de 50.000 habitantes. Por tanto, Soria no tiene ninguna ciudad, toda la provincia de Soria. Y luego hay otro tema que también viene de la OCDE, porque efectivamente el despoblamiento no es una cuestión única de España, ni siquiera de Europa. Sí hay una diferencia fundamental, creo, a mi entender, en el caso español frente a otros, que es que no se trata de territorios que históricamente han sido poco o han estado poco poblados, sino territorios que se han vaciado muy deprisa. Y eso tiene muchas implicaciones. No es lo mismo hablar de esos territorios débilmente poblados, que efectivamente lo pueden tener, que otros donde ese proceso ha sido muy rápido. Entre otras cosas también porque hay una dimensión estructural del despoblamiento, que es el envejecimiento. No es una pequeña detalle, no es un complemento. Si hay una población envejecida, y aquí tenemos muchas comarcas donde hay el 50% de población mayor de 65 años, la recuperación demográfica per se es imposible, o al menos en un periodo de unos 50-60 años. La única posibilidad de paliar el decrecimiento es acoger nueva población. Y eso hay que ser conscientes, no da igual aunque se diseñara la mejor política del mundo. Bien, y hay otro tema que también es internacional, que establece que la distancia a los centros urbanos es un elemento que define muchas características del medio rural. Entonces, eso también la Unión Europea lo tiene, y entonces habla de distancias de media hora, distancias en tiempo. Entonces, ese mapa es un poco más complejo de lo que parece, en el sentido de que es un mapa de impedancias, o sea, mide el tiempo de desplazamiento en función de cómo son las carreteras, sus características y demás. Y también se consideraron lo que está ahí como en los círculos más grandes, son núcleos de 20.000 habitantes, considerando que eso es un núcleo urbano. Para los núcleos de 20.000 habitantes consideramos 20 minutos de desplazamiento y media hora para los demás, para los de 20 media hora y para los de siguientes, que eran los de 5.000, 20 minutos. Eso en muchas realidades, incluso españolas, no tiene ninguna cabida. O sea, que digas que algo de 5.000 habitantes es una ciudad y le das 20 minutos de eso, llama la atención. Comentaba, bueno, no me voy a poner. Entonces, habría que distinguir el rural de área funcional. Tudela de Duero en Valladolid es medio rural, pero claro, es un medio rural a 16 kilómetros de la ciudad, metido en dinámicas urbanas. Entonces, con esa media hora, el rural de área funcional, el rural a 30 minutos del ámbito urbano. Por cierto, se habla de que como la actividad agropecuaria fija la población. Hay mucha gente que vive en la ciudad y va a los campos o al ganado, porque media hora se puede ir perfectamente. No hay... Pero bueno, luego habría un rural intermedio, del cual no se suele hablar. Nosotros pusimos ese, y se considera también que más de 60 minutos es lo que se llamaba, ahora ya no se utiliza ese nombre, pero bueno, rural remoto, cuando tienes más de 60 minutos de desplazamiento. ¿Qué es lo que nos salió? No he puesto aquí todos los mapas que preparamos. Lo que nos salió es que los problemas del mundo rural son los mismos, casi estés dentro del área funcional o estés en el rural remoto, solo que se van agravando cada vez más conforme aumenta la distancia. Entonces, en el rural remoto nos salían los índices de envejecimiento más grandes, nos salían todo ese tipo de cuestiones, o también, curioso, que no es un problema, como la proporción del régimen general de autónomos era mucho más alta. Entonces, también es verdad que ahí se encontramos muchos de esos aspectos innovadores, no sé si innovadores porque es el remedio que les quedaba para poder seguir allí,
Y la siguiente cuestión en general que nos sorprendió gratamente fue la enorme cantidad de gente haciendo cosas porque quiere seguir allí. El problema, ha salido también, es muchas veces simplificar las cuestiones, ya no tanto el poner condiciones diferentes o no, como el simplificar todos aquellos procesos y hacer que no sea toda una aventura el hecho de probar hacer algo nuevo. La siguiente cuestión que se deriva de todo esto es que no hay soluciones universales. Hace falta Internet, sin ninguna duda. Yo mismo en el pueblo, que está ahí abajo en el rincón más al sur, más al suroeste, pues ahora tenemos una magnífica conexión de Internet gracias a la fibra oscura, como en otros muchos sitios, pero eso no soluciona el problema. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, esas visiones tecnológicas están bien, pero al final son herramientas que depende de cómo se utilicen. En ese sentido, también quiero señalar cómo dentro de todo esto lo que aprendimos es el enorme valor de la estructura de los grupos de acción local, que creo que es algo impresionante y que es cómo debería de buscarse la solución. Y al margen ya de todo esto, otra última cuestión, ya con ello termino, es que no solo son muchas situaciones diferentes, y estamos hablando también de la parte agraria o agropecuaria, pero bueno, no voy a hablar de los ámbitos de montaña antiguamente mineros o cosas por el estilo, con lo cual ahí es más grave, sino que otro aspecto esencial es que el medio rural es esencial, más esencial de lo que ha sido nunca. Pero junto a ese papel esencial que se ha nombrado, pues buscar la calidad de vida no casa exactamente con llenarlo, por ejemplo, de energía renovable. Y no estoy diciendo que no tenga que estar, o con buscar la competitividad del propio mundo agropecuario. Ha nombrado un programa de riegos. Vale, si tenemos agua, ¿y cómo vamos a funcionar? ¿Qué es lo que queremos? ¿Lo convertimos en un espacio pues, como el ejido de invernaderos? El clima no nos lo permite, pero me refiero que no son compatibles unas cosas con otras. Y eso hay que ser consciente. No está mal. La diversidad deberíamos de aprender a verla como un valor, precisamente, y en el medio rural. Su papel en el medio ambiente es fundamental. No ya como medio ambiente en esta historia general, estoy hablando de que existe todo el programa de infraestructura verde desde la Unión Europea, que habla de la biodiversidad, corredores biológicos, etcétera, etcétera. Todo eso me refiero que hay que intentar compaginarlo. Y, por tanto, el medio rural es esencial, tiene un papel cada vez más esencial, pero al mismo tiempo las alternativas que se presentan a un alcalde, a un grupo de acción local, no son plenamente compatibles entre sí. Y hay que empezar a buscar cuál es ese engarce. E incluso, otro tema que incluso hemos comentado hace un momento, hay que también asumir con los... enlazo mi manera con lo tuyo, con que no solo hay una recomposición económica, efectivamente, una diversificación de la base, que es lo que le permite tener la resiliencia para todos los cambios que le esperan, que van a ser cada vez más, sino también una recomposición social. Mi mirada, por mucho que yo vaya al pueblo, mi mujer es de allí y yo esté encantado, mi mirada no es la misma que la de los ganaderos. Pues sí, es imposible. Entonces, también tenemos que empezar a asumir que va a haber una recomposición de todo tipo, y vuelvo a lo mismo, creo que es un valor. Dentro de todo eso, eso es un caldo de cultivo magnífico para la innovación territorial, volviendo a la anterior, en lo que yo creo que en lo que fue aquella experiencia de los laboratorios vivientes debería de seguir, o sea, una interlocución más o menos directa entre los diversos agentes y la administración para buscar soluciones a muchas cosas que lo tienen. Y con eso termino para que puedas... Muy bien, José Luis, pues muchas gracias. Luego entraremos en el debate. Bueno, Loreto Madrigal, responsable del proyecto Neolab de Princal y responsable también del Centro Europa Directo
Castilla y León rural. Sí, pero Loreto, tú ya la palabra. Vale, no sé si me puedes poner la... Sí, ya está en ahí. Muy bien. Os he dejado ahí un código QR porque toda la información sobre el proyecto y mucho más de lo que yo os puedo contar ahora continúa en la página web. Entonces, si alguien tiene curiosidad, puede entrar y verlo. Un poco contextualizar. Yo vengo a hablar de nuevos pobladores y el contexto... Yo si me muevo no pasa nada. Y el contexto... sí. Bien. Creo que es, por una parte, lo que nos ha estado contando Alba antes. La anterior comisión von der Leyen fue, y esto creo que es un dato importante, fue la primera comisión que tuvo una comisaria de democracia y demografía. Y eso es para que veamos la importancia que ha tenido desde hace unos pocos años para acá el tema del reto demográfico en la Unión Europea. A esta comisaria se le encargó redactar lo que nos está contando Alba antes de esta visión a largo plazo para las zonas rurales. Y también se le encargó un libro verde sobre el envejecimiento, que como veíamos antes, son dos cosas que están muy ligadas. Y aparte del contexto europeo, bueno, pues en España también tenemos la estrategia nacional frente al reto demográfico, que tiene una línea de acción específica para afrontar la despoblación, que trata de favorecer el asentamiento y la fijación de la población rural. Y a nivel de Castilla y León tenemos la estrategia de sostenibilidad demográfica y territorial, que es muy reciente, que es prácticamente no del 23, casi del 24, y que hace hincapié también en incrementar el atractivo del medio rural para que más personas acudan al medio. Y ese es un poco el contexto en el que hemos llevado a cabo este proyecto. En nuestro ámbito de actuación se ha circunscrito a los municipios de Castilla y León de menos de 5.000 habitantes. Buscábamos justamente qué es lo que sucede o qué es lo que sucedería con los nuevos pobladores que acudieran o que acuden o que se están asentando en estos municipios de menos de 5.000 habitantes, que, como podéis ver en la gráfica, son el 97,3% de todos los municipios de Castilla y León. Ahí es nada. Y donde viven el 33,3% de la población. Como veis, en esos 2.188 municipios vive el mismo volumen de población prácticamente. ¿He sido yo? No, ha sido él. Vale, el mismo volumen, decía, de población que vive en los 4 municipios que tienen una población entre 100.000 y 500.000 habitantes. ¿Qué es lo que sucede en esos...? Bueno, esto lo paso muy rápidamente porque todos lo sabemos. Lo que sucede es el envejecimiento que trae consigo masculinización, reducción de la natalidad, baja densidad, difícil mantenimiento de infraestructuras, reducción de prestación de servicios, concentración poblacional, abandono de los pequeños municipios, y todo va dando así vueltas y vueltas y vueltas en una situación de dificultades demográficas. El objetivo, ¿cuál sería? Conseguir un contexto de dinamización demográfica en el que sea posible fijar, integrar, incrementar y atraer población. Bien, ¿por qué nos hemos dirigido a los nuevos pobladores? ¿O qué es lo que entendemos por nuevos pobladores? Pues una de las cosas que hemos aprendido en este proyecto es que no les deberíamos de llamar así, nuevos pobladores. A ellos tampoco les gusta
esa apelación, y hemos encontrado que por una parte hay nuevos residentes, que son aquellos que vienen de fuera, de donde vengan, da igual, porque tienen una tipología absolutamente diversa, que son personas que vienen de fuera y que se quieren asentar en el medio. Pero nos hemos dado cuenta que hay otro tipo muy importante que no le podemos olvidar, porque casi estaríamos cometiendo un agravio comparativo. Y es, ¿qué pasa con los que no vienen de fuera, pero no se quieren ir? ¿No son esos también nuevos pobladores? ¿No son esos también un público objetivo al que, bueno, darnos todo nuestro apoyo? Y nos ha parecido que, hablando solamente de nuevos pobladores como de los que vienen de fuera, nos estaba faltando algo muy importante. Eso lo primero. Bueno, eso lo voy a pasar. Los objetivos del proyecto, que eran, bueno, intentar tipificar quiénes son nuestros nuevos pobladores, intentar capitalizar las experiencias y el conocimiento, buenas prácticas de los proyectos que tuvieran que ver con los nuevos pobladores puestos en marcha en Castilla y León, y ahí fue cuando os conocimos a vosotros, y también, en la medida de lo posible, crear un servicio de apoyo para nuevos pobladores. Dentro del objetivo 1, lo que hicimos fue enviar encuestas a los grupos de acción local, a los 2.188 municipios menores de 5.000 habitantes y a 77 nuevos pobladores que conseguimos identificar con la ayuda tanto de los GAL como de esos ayuntamientos que habían querido colaborar con nosotros. Conclusiones de todas estas encuestas. Pues las conclusiones son curiosas, porque por una parte tanto los municipios como los grupos de acción local nos han dicho a través de esas encuestas que las políticas, que las estrategias para llevar a cabo actuaciones de nuevos pobladores son muy importantes y que sus territorios son aptos para la acogida. Pero por otro lado hemos constatado que no hay estrategias de asentamientos de nuevos pobladores, no hay planes, o hay muy pocos, no digo que no haya, algunos hay, pero hay muy pocos, y que por una parte están diciendo que su territorio es apto para acoger nuevos pobladores, pero por otra parte nos dicen que consideran muy difícil satisfacer las necesidades de los nuevos pobladores. O sea, es como decir, mi territorio está muy bien, mi territorio está muy bien dotado, muy bien comunicado, tengo internet, tengo tal, pero hay muchas dificultades para la atracción de los pobladores. Y la principal dificultad, que es algo que ha salido ya aquí antes, es la vivienda. Vale, ahí estoy. Hemos puesto en esas gráficas la percepción en el lado izquierdo de los grupos de acción local y en el lado derecho de los ayuntamientos sobre la satisfacción de las necesidades de los nuevos pobladores. Como veis, no existe una diferencia muy grande entre lo que opinan los GAL y lo que opinan los ayuntamientos, y la vivienda, sobre todo a juicio de los GAL, es el principal problema, seguido del empleo en los dos casos y luego el resto. En cuanto a los nuevos pobladores que dicen, bueno, yo creo que ellos lo ven todo mejor, mejor que los grupos de acción local y mejor que los ayuntamientos, ¿no? Yo creo que tienen tantas ganas de llegar al medio que lo ven todo mejor, pero sí que la vivienda sigue siendo el problema principal juntamente con el empleo. En la acción número 2, en nuestro afán de capitalizar todas las experiencias, todas las buenas prácticas de los proyectos sobre asentamiento de nuevos pobladores, lo que hemos hecho ha sido identificar 25 proyectos de atracción de nuevos pobladores y 25
buenas prácticas. No sé si voy a poder entrar ahí. Bueno. ¿Y cómo doy? Ah, vale. Bueno, esa es nuestra página web, bueno, por la que podéis navegar y vais a ver, bueno, pues un poco cuáles son los objetivos de ese proyecto. Y en la parte superior, en NeoCAP, está todo el listado, datos de proyectos, ahí los veis, como de buenas prácticas que hemos, bueno, que hemos dividido en las diferentes temáticas. ¿Podemos volver a la presentación, por favor? Vale. Conclusiones. Ahora no anda. Ahora. En cuanto a la financiación, hemos observado que la mayoría de estos proyectos tienen financiación pública y, curiosamente, debe ser por lo de la financiación. Muchos son proyectos muy recientes, creados o al hilo de las convocatorias tanto del Ministerio como de la Junta de Castilla y León para la lucha contra la despoblación y la dinamización geográfica. También hemos visto que, como corresponde a estos proyectos, la mayoría se desarrollan en un periodo de tiempo muy corto y luego nunca se sabe qué pasó. Que tienen muy poca visibilidad, con lo cual nos ha parecido que gran parte del conocimiento y de las buenas prácticas de esos proyectos se pierde, lo cual es una pena. Y en cuanto a temática, cuando hablamos de nuevos pobladores, ¿de qué hablamos? Pues las temáticas son plenamente diferentes. Que traten específicamente de atracción de nuevos pobladores, no hay tantos. Estaría, por ejemplo, Hola Pueblo, el proyecto Arraigo, bueno, tipo proyectos que se dedican a buscar nuevos pobladores, no solamente a recibirlos cuando llegan, sino incluso a buscarlos en sus destinos, que son, por otra parte, proyectos, ojo, que están funcionando estupendamente. Y luego hay, bueno, pues toda una batería de nuevas tecnologías, mujer y familia, mayores y jóvenes, innovación, mantenimiento del suelo, etc. O sea que las cuestiones que trabajan en estos proyectos son todas las que tienen que ver con los problemas que atañen al medio rural, con los problemas sobre transporte, sobre conexión, sobre vivienda, etc. Y luego otra cuestión, al hilo de lo que veíamos en principio, que no son solamente nuevos pobladores, sino que nos tendríamos que atender a la población que ya está. Nos hemos dado cuenta que muchos de estos proyectos, o la mayoría de estos proyectos, combinan atracción de nuevos pobladores con fijación de la población. Bueno, ahí lo que he puesto es un listado de todos los proyectos que hemos encontrado y también espera, que estaba buscando territorios activos, ahí está, te ves, ¿no? Innovación de territorios activos, como de las buenas prácticas. A quien le interese, simplemente con entrar en la página web y navegar, como os hemos enseñado antes, vais a verles todos los proyectos. Y por último, en la acción número 3, hemos puesto en marcha un servicio de asesoramiento a nuevos pobladores y también un espacio para difundir proyectos e ideas, que lo mismo, si estáis interesados, podéis entrar en la página web y verlo. Y ahí os dejo otra vez el código QR para más facilidad. Y por mi parte, bueno, pues eso, si hay preguntas o si... Pues
Pues muchas gracias, Loreto. Empieza. Bueno, no. Comentar alguna cosa respecto a eso que has comentado. Los proyectos son cortos porque son cortos. O sea, la universidad se presenta, tiene un plazo y la cuestión es luego si se puede seguir o no. No, me refería más bien al tema de la capitalización, de lo que se aprende. Claro. Hemos descubierto que no está muy visible, que hay, a ver, no todos los proyectos difunden lo que han aprendido. Y ese es uno de los temas que nos ha dado mucha pena, porque todo ese conocimiento parece que luego, bueno, ¿qué hacemos con él? Se pierde. Era eso. No, bueno, pues por eso te decía, ¿no? Pero es que estos proyectos como este, nuestro del laboratorio viviente, la idea es que eso siga. Claro. En nuestro caso no fue posible y eso incluso que se planteó mantener una colaboración, pero claro, eso requiere la implicación de más agentes y también de más medios. Que y de más medios, eso es. Esa es otra cuestión que de fondo los proyectos salen, ¿sabes? Son competitivos, pero una vez que está ahí, el coordinar, y eso me lo he encontrado no solo con este proyecto, en muchos casos, a veces faltaría una labor desde las propias instituciones de administrar y de gestionar lo que ya tienen, que es verdad que también entiendo que es difícil, pero en muchos casos ocurre que hay mucho. La visibilidad tiene razón, se me ha olvidado decir que nosotros teníamos vídeos con más gente. Pero bueno, entrevistamos yo creo que como a 40 personas, cada uno para ver precisamente cuál era la especificidad y sí que están disponibles en internet, pero es verdad que deberían de tener esa labor que estáis haciendo vosotros, me parece magnífica para que se puedan coordinar unos con otros. Y luego la idea de fijar poblaciones que me ha hecho gracia porque esa fue mi batalla permanentemente. Es decir, primero vamos a conseguir que los que se quieren quedar puedan quedarse, que no es tan sencillo. Y después ya nos preocupamos, pero bueno, al final es verdad que todo esto es multifacético, o sea, es que la realidad es una. Y al final todo esto lo tenemos que ver, yo creo que eso también que tenéis ahí va muy bien para verlo. Tenemos que verlo todo a la vez, por eso casi me remití al paisaje. Lo veo todo a la vez e intervengo sobre todo a la vez porque si no funciona. Y ya por último lo de la vivienda, que fue una de las cuestiones que más nos llamó la atención, que no esperábamos inicialmente y que luego incluso yo lo he visto en la zona donde te digo, donde la casa, donde hubo gente que después del COVID, familias que querían quedarse y no había vivienda, porque no había, eran segundas residencias, pero de estas que van una semana al año, que tampoco tienen interés, o había que comprarlo. No había vivienda en alquiler, que era probablemente la cuestión fundamental y nos lo encontramos en muchos sitios. Incluso porque había, ya te digo, allí, bueno, había una cierta capacidad, sí hay viviendas a veces, no digo muchas, 2, 3, una cierta capacidad de intervención para sacar la oferta a los propios ayuntamientos, en fin. Y sí es verdad que eso generó y generaba mucho problema y creo que es un asunto también fundamental. Entonces solo, pero vamos, me parece un trabajo magnífico. Bueno, muy bien, gracias José Luis y Loreto. Sí deciros, anunciaros que la vivienda, tendremos un coloquio específico para la vivienda como elemento clave en el despoblamiento. Sí que me gustaría haceros una pregunta a cada uno. Primero, José Luis, yo participé en las mesas del proyecto vuestro, Territorios Activos, y vuestro proyecto tiene mucho que ver también con la ordenación del territorio. Sí. Tiene que ver mucho con la ordenación del territorio. Y en esta comunidad autónoma nuestra la ordenación del territorio es un término discutido y discutible. Bueno, a la pregunta concreta. Has comentado que las dificultades iban creciendo en relación a que el territorio se iba alejando de esa capital de provincia. Sí, bueno, más o menos. Hace años hubo una estrategia de ordenador, una propuesta de estrategia de ordenación del territorio que era en Castilla y León, que era reforzar de servicios municipios de más de X habitantes que supusieran cabecera de comarca, entre comillas, de comarca.
vamos a decir territorio. ¿Tú crees que eso, a efectos de lucha contra el despoblamiento, de ordenación del territorio, podría aportar un poco de luz o reforzar un poco, o mejor dicho, disminuir el proceso de despoblamiento? O dicho de otra manera, o el problema es más sociológico en relación a que las personas quieren y el modelo que tienen es el urbano, aunque se refuerce un núcleo de población más próximo. Me alegro que me hagas esa pregunta. Bueno, la verdad es que están las dos dimensiones. Hay una dimensión sociológica, tanto para la atracción como para la repulsión, vamos a decir, entre el medio urbano y el medio rural, pero yo creo que la clave estaría más que no solo en un reforzamiento de servicios. Vuelvo yo también allí, cuando un niño en el pueblo tiene que hacer 60 kilómetros cada día para ir al instituto, un niño de 12 años, lo tienen peor los del pueblo de atrás, que tienen que hacer 100. En fin, el reforzamiento de servicios es complicado y creo que la clave particularmente estaría en la ley de transporte. Hay otro problema, que es que primero hay que estar sano y lo segundo hay que tener coche, que también ha salido. Entonces la ley de transporte preveía, de Castilla y León, que además es relativamente reciente, una determinación de zonas básicas de transporte. Yo creo que esa sería una vía adecuada. ¿A qué voy con eso? Es coordinar el transporte público, porque el transporte a la demanda, pues bueno, consigue resolver cosas, pero no es la situación ideal, y combinar los servicios con los sistemas de transporte, con toda la gente que tiene que moverse, pues empezando por eso mismo, que yo recuerdo porque se planteó la idea de que la gente pudiera subir al autobús de los chicos que van al instituto, y no puede. No se puede porque son presupuestos diferentes. ¿A qué voy? Combinar el transporte, horarios comerciales, servicios, y en cierta forma reforzar ese papel de los centros prestadores de servicios, pero sin desconectarlos de su entorno, puede ser una vía. Ahora bien, es una vía compleja porque requiere que todas las consejerías que prestan los servicios, más la parte de transporte, se pongan de acuerdo, organicen horarios más adecuados a cada sitio o demás. Y la siguiente es que eso tiene que partir de la propia necesidad o percepción de necesidad que tenga la gente que vive en cada zona. No puede aplicarse la misma solución en Ponferrada que en Salamanca, que aquí. Entonces, bueno, ver más o menos cómo se organiza eso, creo que es complejo, pero que sí podría ser efectivamente una forma de garantizar una prestación de servicios adecuada y al mismo tiempo que se pueda seguir viviendo en los pueblos. Si no, ya va a ser muy difícil. Por la estructura que hemos visto en ese mapa, nos resulta bastante difícil el organizar todo esto. Gracias, José Luis. Loreto, que nos has hablado de nuevos pobladores de las zonas rurales. No es un trabajo sencillo, primero atraerlos, pero yo creo que es más complicado que permanezcan en el territorio. ¿Tú cómo valorarías ese proceso respecto a la continuidad de esas personas en el territorio y de esas personas, nuevos pobladores, que sean capaces de integrarse en una realidad rural o una realidad local? Y yo creo que lo que es más importante, que el resto de la población que acoge asuma esa responsabilidad y asuma ese reto. A ver, yo creo que tiene que haber voluntad por las dos partes. Entonces, hace falta educación, o reeducar o informar a la gente de los municipios sobre la posibilidad de acoger nuevos pobladores. Al hilo del tema de la vivienda, por ejemplo, convencer a los propietarios de las viviendas que no las dejen caer, que ni siquiera las tienen que vender, que las pueden alquilar, haciéndoles una pequeña reforma, pintándolas, etcétera, es importante. Y hacer entender a los que vienen de fuera
que vienen a un sitio en el que no hay de todo en todas partes, que tenemos lo que tenemos. Bueno, pues yo creo que la información y que la formación estaría, a mi entender, la clave. Muy bien. Bueno, yo no sé si por parte de los asistentes hay Yo no sé si Alba sigue con nosotros. Sí, está escuchando. Sí. Te lo digo por si ella quería intervenir, Sí, claro. Alba. o por si querías preguntarle algo. Alba, yo no sé si tienes alguna pregunta. Uy, un segundo. No sé si se me ve. No, la verdad que me ha parecido muy interesante este tema que comentabais sobre no solo centrarnos en los nuevos pobladores, sino también atender a la gente que está. Entonces, que yo creo que es un poco el enfoque que también quería compartir un poco yo, de al final dejar a cada persona que viva donde quiere. Y justo el tema de la vivienda también me parece clave. Desde la Unión Europea no se ha compartido nada porque realmente casi todas las competencias están en los Estados miembros, pero también se está trabajando en una estrategia de vivienda accesible, sobre todo orientada a la gente joven, y estamos intentando que se introduzca también la parte rural. Entonces, bueno, cuando tengamos más información sobre esto, ya os compartiremos, pero es claro, vamos. Yo como otra persona joven que he vivido en zona rural siempre, es muy difícil acceder a la vivienda. Sí. Bueno, Alba, Loreto y José Luis, muchas gracias a los tres. Alba, te invitaremos a que nos hables pasado mañana, como quien dice. Y a Loreto y a José Luis, pues muchas gracias por la presentación de vuestro proyecto, que ha sido elegidos un poco de manera quirúrgica, no tanto porque tuvieran financiación, en este caso de la Unión Europea, sino porque respondían a una serie de parámetros que establece la Unión Europea en sus políticas de desarrollo rural. Por ejemplo, en el caso vuestro, en el caso concreto de la participación, en el caso del proyecto vuestro, José Luis. Bueno, yo sin más, volver a agradecer a los tres vuestra asistencia. Y antes de concluir, agradecer al Ayuntamiento de Castrojeriz y al Grupo de Acción Local, a Decocamino, que nos hayáis prestado la colaboración, y sí anunciar que el próximo debate lo vamos a desarrollar en la localidad de Mayorga el 10 de septiembre con dos temas concretos. Uno, la actividad primaria como elemento generador de actividad en el medio rural y por ende de fijación de población. Y luego un segundo aspecto que nosotros consideramos que es muy interesante, que es la comunicación. La comunicación en relación a la lucha contra el despoblamiento. Es decir, por medio de una serie de expertos, periodistas, conocer por qué el medio rural sigue siendo percibido por el conjunto de la sociedad como un medio, entre comillas, hostil o más dificultoso que el medio urbano. Bueno, próximo día, el 10 de septiembre, en Mayorga, en Valladolid. Lo retransmitiremos también por streaming y sin más agradeceros a todos la colaboración y la asistencia. Muchas gracias. Gracias, Alba. Gracias.